El pacto davídico cumplido por el Señor Jesucristo. Los invito a abrir sus Biblias y si quieren para empezar en el día de hoy, la fecha, si me equivoco, es 12 de abril del año 2020, ¿no? Y los invito momentáneamente a abrir su Biblia en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Aunque vamos a recorrer varios textos, vamos a estar generalmente girando sobre ese, vamos a decir, sobre ese texto, ¿no? Y el título del sermón le he decidido poner en esta ocasión: el pacto davídico cumplido por el Señor Jesucristo. Si han estado siguiendo la serie, se habrán dado cuenta que estamos haciendo esta teología federal o pactual, bautista particular, no sé, la interpretación de los bautistas particulares. Y hoy nos toca iniciar y con la ayuda de nuestro Padre culminar también la parte del pacto davídico. No he decidido, vamos a hacer 2 series como hice con Abraham y 2 series como hice con, vamos a decir, con el pacto mosaico. Voy a tratar, aunque usted no lo crea, tengo muchísimo material, así que a lo largo del sermón ya yo dejé varias cosas afuera. Lo aclaro porque por ahí me van a ver moviendo hoja, a medida que el tiempo se me va achicando voy sacando. Así que he decidido reducir lo que más puedo. Bueno, aclarando esto vamos a empezar. Que en el día de hoy, ¿se sigue hablando, no? Segunda de Samuel, sí, capítulo 7, versículo 14. Van a encontrar ahí que dice, creo que yo por lo menos tengo algo así como el pacto con David, algo así. Sí, creo que tengo el pacto con David. No, esta no tiene. No entiende, la mía no tiene un título. Pero bueno, como estaba diciendo, cuando hablamos de que el Señor Jesucristo ha resucitado, no hay ningún problema entre los cristianos. Cuando decimos que Cristo está reinando, tampoco hay problema en el sentido, pero cuando queremos hacer una definición si Cristo está reinando ahora o reina en un futuro, sabemos aquellos que conocen un poquito, vamos a decir, de teología o mayormente de escatología, se van a dar cuenta que las escuelas de interpretaciones difieren y acá cobran 2 caminos diferentes. Entonces, a lo largo de este sermón yo voy a tratar de exponer lo más bíblico consistente con la Biblia del pacto davídico. ¿Por qué lo digo? Aclaro todo esto antes de empezar porque mayormente en las iglesias contemporáneas el pacto davídico ustedes lo conocen, quizás no están muy enterados, pero habrán escuchado de su pastor o líder decir de que va a haber un milenio, que Cristo va a venir a reinar, que va a estar un tiempo, que se tiene que sentar en el trono de David. Creo que con eso va a bastar porque ya la mayoría están familiarizados con películas, cosas así. Yo voy a tratar de exponer lo más consistente con la Biblia que pueda porque esto es muy profundo, así que no me va a dar el tiempo, porque para poder llegar ahí yo primero tengo que exponer el pacto davídico y muchas cosas, y en el tiempo que tengo es un poquito imposible. Así que esto es como le digo lo siempre, es como la cucharita o algo para que esté prueben y si quieren pueden indagar, después los que tienen pueden preguntarme fuera de ahí, de la cámara, o los que están en el aula y vosotros también lo pueden hacer por el aula. Así que aclarando esto, no voy a poder profundizar mucho, pero vamos a intentar. Bueno, vamos a empezar entonces con el pacto davídico y tenemos que entender un poco para eso todos los pactos que estábamos viendo nosotros, que de alguna forma hay una continuidad, hay una discontinuidad, que eso lo voy a ver allá a la mitad del sermón. Ahora voy a empezar un poco refrescando sus mentes. Si ustedes se acuerdan, cuando estuvimos viendo el pacto abrámico, vimos que Dios le hizo ciertas promesas. Yo no voy a ir, por supuesto, porque si no lo terminamos más. Solo voy a refrescar sus memorias. Acuérdense cuando Dios le dio la promesa en todo este tiempo que vimos, un mes y algo que estuvimos hablando atrás, en Génesis 16, que le dijo, 17 versículos 6, que le dijo, multiplicaré
o sea, en gran manera y haré naciones de ti, y escuchen, y reyes saldrán de ti. ¿Se acuerdan eso? Que Dios, esa promesa que Dios le dio, así, Dios le había dado a Abraham, y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, y en el versículo 17, 16, 10 versículos después del 17:6, ahora en el 17:16, le dice así, hablando a Sara, le dice, y la bendeciré y también le daré a ella hijo, y si la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, y escuche, y reyes y pueblos vendrán de ella. Y hoy tenemos que hablar un poco del rey prometido. Yo voy a andar por muchos textos, o sea, si tenga más o menos el 2 Samuel 7, porque yo los otros textos son textos que no me voy a frenar, textos para que ustedes recuerden, estén recordando, voy y vengo, no me quedo, solamente el texto base para que tenga el 2 Samuel. En Génesis 49, versículo 10, no sé si se acuerdan, está en la profecía, ¿se acuerdan cuando está muriendo Jacob? Jacob está muriendo y da una profecía a sus hijos, y da la profecía de Jacob, y él dice que así, en el capítulo 49, versículo 10, dice estas palabras, no será quitado el centro de Judá, dice así, él habla así. O sea, el centro de Judá, o sea, era un símbolo que quiero que entienda como de los que estaban reinando, ¿sí? ¿Se puede entender? Bueno, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Se creía que Silo era aquel que iba a venir a reinar, ¿sí? Y a él se congregarán los pueblos. Bueno, estas promesas a lo largo, acuérdense que se van cada vez progresivamente van adquiriendo más y más revelación, esta promesa que Dios dio, ¿se acuerda? Entonces se van revelando. Si usted no entiende nada, no se está entendiendo nada, ¿sí? Mire, se le debe ser claro, si no entiende ya de acá en adelante entiendan esto lo que voy a hablar. Hay un rey prometido, ¿está? Hay un rey que se promete. Por supuesto la Biblia no aparece en Génesis en el pacto así con Abraham, mirá, va a haber un rey que va a ser el Señor Jesucristo, y entonces no sucede así. Por eso que es una revelación progresiva que se va dando hasta la venida. ¿Sí? Pero todo esto, vamos a decir, vislumbran un poco de eso. Había un rey y un reinado prometido. Cuando estamos hablando un poco, hablamos de la teología pactual y del reino de Dios, un poco de esto. Entonces, eso es lo que estamos hablando un poco. Ahora en el pacto Sinaí, y no sé si se acuerdan, acuérdense que estaba unido. Estoy hablando un poco, esto es solo una recapitulación de lo que ya di yo para poder llegar al pacto davídico, para poder empezar. Estoy uniendo. Acuérdense que estuvimos viendo estos 2 domingos pasados que ellos quebrantaron el pacto. Era un pacto, vamos a decir, acuérdense que el domingo pasado que era una reedición, recapitulación del pacto de obra, pero no era para ellos, sino era para Cristo, que Cristo tenía que venir a cumplir para ganar las bendiciones del pacto abrámico, para que el pueblo pudiera por gracia recibiera todo eso. ¿Se acuerdan? Es largo. Bueno, el pacto Sinaí, te acuerdo que ellos es un pacto que se quebró, los hicieron lo malo. Si ustedes estudian un poco, vamos a decir, de todo el Antiguo Testamento, la historia de Israel, van a encontrar que ellos casi siempre, los que estaban ahí, siempre se desviaban, hacían lo malo, quebrantaban, se iban bajo Balá, se iban bajo Astarot. El pueblo de Dios iba haciendo eso. Constantemente estaba provocando la ira del Señor, el Señor se enojaba. Todo eso la historia relata el Antiguo Testamento. Después, más adelante, Dios levanta jueces para que estuvieran, lo llevaban, porque ellos clamaban, gritaban. Entonces el Señor recogía la voz y otra vez mandaba a los jueces momentáneamente. Y todo eso fue así hasta cuando creo que el jueces 21-25, acuérdense, nuestra Biblia está en un poco, no quiero dar bibliología porque ya lo vimos el año pasado, bibliología, pero acuérdense que los libros a veces no están de la misma forma como están ordenadas nuestra Biblia, no es que sucedieron cronológicamente de esa forma cuando vimos bibliología, no sucedió así eso. Pero jueces, en el 21-25, acuérdense que termina que cada uno hacía lo que bien le parecía, no había rey en ese momento. Entonces todo estaba así, si vemos así, hasta cuando ustedes ven que termina la última parte de la Biblia y esos 400 años de silencio, y quedó todo ahí. Si todo hubiera estado ahí, se hubiera terminado, pero no terminó así. Entonces
tenemos que recordar un poco esto del antiguo, de todas estas cosas que sucedieron, para poder entender un poco de este pacto que estamos viendo, estamos iniciando ahora. Acuérdense, por lo menos creo que lo habrán escuchado. ¿Se acuerdan Samuel, el profeta, Ana que no podía tener el hijo? ¿Eso se acuerdan de ese profeta, no? ¿Sí? Bueno, Samuel, a lo último de su vida, cuando él ya estaba anciano, estaba muriendo, yo no los voy a leer a los textos porque no terminaríamos mal. Pero acuérdense que él estaba ya viejito y la gente o Israel le pide, vamos a decir, un rey para que estuviera gobernando sobre ellos. No estaban pidiendo algo malo, en ese sentido, porque ahora dentro de un rato vamos a ver que Dios había prometido un rey que iba a venir. Pero en primera de Samuel capítulo 8, versículos 5 al 7, no voy a ir, le dijeron algo así, yo lo voy a parafrasear nada más. Le dijeron, Samuel, mira, que tú ya has envejecido, y los hijos que él había puesto, no me acuerdo los nombres de él, de los dos, sí creo que eran dos hijos, no andaban en los caminos del Señor. Eso significa que un ministro puede ser un ministro o un hermano puede tener hijos, pero eso no es garantía que sus hijos van a andar, vamos a decir, van a ser cristianos. Cuando hablamos del Paulo Bautista, que lo bautiza a su bebé, y que dicen que entran ante un pacto de gracia supuestamente, eso no es garantía de salvación, incluso ellos mismos dan un amén a eso. Entonces nadie, vamos a ver, puede garantizar que sus hijos, sus parientes, su cónyuge, o el que sea su mamá, su papá, puede ser eso. Incluso me junto, me caso con alguien, Dios le va a transformar. Eso no sucede así. Entonces, ¿qué sucede? Sus hijos no andaban en los caminos. Dice, pero ¿qué dice? Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue. Pero ¿cuál fue el problema? Ellos querían un rey como otras naciones. Ese es el problema. Ahora, yo estoy parafraseando nada más, no estoy yendo a los textos. Pero le doy los textos bíblicos para que ustedes los consideren. ¿De dónde sacan? Bueno, Dios había prometido, si quieren anotarlo, en Deuteronomio, capítulo 17, del versículo 14 al 20, Deuteronomio 17, del 14 al 20, le había dado, o sea, una promesa de las instrucciones acerca del rey. Bueno, iba a venir un rey, o Dios le había prometido un rey que iba a venir, pero había ciertas instrucciones sobre el rey. Yo no tengo tiempo, vamos a decir, de ir ahora, solamente a grandes rasgos estoy volando nada más por ahí arriba. Pero ese rey que iba a venir, o el rey, debía liderar al pueblo. Ahora, ¿cómo lo debía hacer? Bueno, tenía ciertas instrucciones para hacerlo. Ahora, dentro de un rato, vamos a ver un poco sobre el rey. Pero él debía liderar y lo debía hacer en santidad, este rey. Él tenía, vamos a decir, siempre por el libro de la ley, que el pueblo de Israel se desviara, que se fuera como otros pueblos, que se degradaran moralmente, que adoptaran los usos y costumbres de los otros pueblos de al lado, y su espiritualidad también fuera contaminada al pueblo. Entonces, para eso el rey tenía que liderar de esa forma. Entonces, eso es lo que hacía, que no se volvieran al mundo. Es cuando, vamos a decir, como un pastor, él tiene, si está liderando, pastoreando, no puede estar dando prédicas motivacionales, cosas así. Él tiene que, sus sermones siempre ser cristocéntricos, siempre guiándolo a Cristo, evitando que vuelvan a Egipto. No sé si se puede entender. Bueno, él tenía que hacerlo sabiamente, este rey. ¿Cómo lo hacía? Bueno, él tenía que tener una copia de la ley. En Deuteronomio 17, versículos 18 al 20, los últimos dos versículos de ahí, nos muestra que él debía meditar de alguna forma de día y noche, así ser instruido él mismo para poder estar, de alguna forma, poder ser reinando como Dios quería en santidad y justicia. Y de esa forma él lo iba a hacer. Ahora vamos a ver, más adelante yo voy a explicar un poco el pacto condicional y que no era condicional. Es un poco parecido este pacto medio al de Abraham, dicotómico, que tenía dos partes. Ya lo vamos a ver en un rato. Entonces tenía que guardar, vamos a decir de alguna forma, en santidad, el santuario, guardar la ley. Era un representante, vamos a decir, como cabeza federal, podríamos decir, que representaba al pueblo. Ya después cuando hable un poquito de las marcas o características de este pacto se van a dar cuenta.
Él lo que tenía que hacer es como que los representaba delante de Dios. Se imaginarían a quién está apuntando este tipo, ¿no? Tienen una idea. Entonces, sabemos que casi ninguno lo hizo ninguno, vamos a decir, algunos hubo unos destellos de querer guardar, o algunos fueron, hubo uno que inició, vamos a decir, una reforma nada más, pero no pudo hacer una regeneración del pueblo. Así que ninguno de ellos, eran solamente el tipo de lo que iba a ser Cristo, el Rey verdadero. Pero él tenía que cumplir estas condiciones para establecer a este trono eternamente. Y así lo que sucedía. Eso es un poco, vamos a decir, hablando del reinado davídico. Acuérdense, es un repaso para que ustedes puedan entender un poco este pacto davídico. ¿Quién le dio Dios? ¿A David o hubo alguien antes? Un fortachón fornido de hombros, grande, hombre que todo decía, este sí. ¿Se acuerdan de Saúl? Un hombre de varón de guerra, pero ¿qué sucede? No cumplía, así es la palabra de Dios, era un hombre más, vamos a decir, de pelea, pero no era, vamos a decir, como David, tenía un corazón conforme al corazón del Señor, aunque cometió pecado, vamos a decir. Él siempre buscaba y se arrepentía, si ustedes ven los salmos, él buscaba adorar a Dios, ustedes ven los salmos de él, y ven como este hombre sí era piadoso, pero lamentablemente como nosotros, en nuestra condición también incluso regenerado tenemos pecado. Entonces, pero Saúl no, el que venía era un benjamita, este hombre, era un hombre grande, apuesto, y la gente, ¿qué sucede? Siempre busca un pastor, un líder, o que tenga un gran ministerio fuerte, y entonces, ¿qué sucede? Miran lo exterior, el pueblo miró lo exterior. No lo vas a buscar a David, uno chiquitito ahí que no tiene fuerza. ¿Se dan cuenta? Dios no vio eso. Entonces, lo que sucede antes que llegue esto, o el segundo de Samuel, donde dije que estuvieran ahí con sus Biblias, que Dios hace un pacto con David, que vamos llegando ya a este pacto más o menos. David quería, acuérdense, tenía una intención, acuérdense que ya había estado todos, se habían establecido, esto es historia que estoy dando antes de empezar, y estaban bien, y David se pone a pensar, y dice, ¿cómo? Caramba, nosotros estamos bien acá en la casa, y ya le ha dado las bendiciones el Señor, y el Señor sigue en ese tabernáculo, esto no puede hacer, tengo que edificarle casa a él, si acá no vamos a quedar. Pues tiene ese pensamiento en su corazón. Y ahí cuando Dios, vamos a decir, en ese contexto más o menos que llegamos, cuando Dios hace un pacto con David, que él quería hacerle la casa al Señor. Pero Dios, si ustedes han leído, tienen una noción por lo menos de si han leído su Biblia a lo largo de sus años, por lo menos un poco la noción, saben que Dios le dice que no iba a ser él. David no iba a ser, que iba a ser uno de su linaje de que iba a venir. Yo no tengo tiempo, vamos a decir, de leerlo todo ahí, porque de verdad no terminaría. Pero yo le diría que ustedes, del versículo 7, yo quería, ¿qué dije? Del 14, sí, en adelante, sí. Ese es el texto más o menos de ahí, pero es más amplio. Dice, yo le seré al Padre y él me será mi hijo, y el hijo, si sirve más, yo le castaré con vara de hombre, azote de hijo a los hombres. Bueno, pero yo diría que si ustedes quieren hacerlo, porque es para la edificación de ustedes, yo no le voy a obligar a nadie que esté leyendo. Pero el pacto, o sea, esa es una porción nada más del texto, pero pueden empezar ya desde el principio, del versículo 1 en adelante, hasta si quieren terminarlo todo, ¿no? Ahí lo dejo por tarea en la semana si lo quieren leer todo. Yo mostré una parte que voy a dar el texto. Si me pongo a dar versículo por versículo no termino más. Pero ahí está en todo el capítulo 7, puede ver el pacto que Dios iba a hacer con David, ¿no? Aunque no aparece la palabra, si no me equivoco, acá en esta no aparece la palabra pacto, aunque en sus Biblias puedan tener pacto de Dios con David, no, vamos a decir, no es traducción o inspiración divina, eso aparece ahí nada más. Pero en el Salmo 89, versículo 3, sí,
ahí se dice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, y el versículo 4 también de 89 dice, para siempre confirmaré tu descendencia, edificaré tu trono por toda la generación, Selah. Entonces ahí sí en el 89 versículo 3 vemos lo que dice acá en 2 Samuel, que para siempre había hecho un pacto con mi escogido. ¿Quién? Él juró, Dios juró con su siervo que para siempre iba a confirmar con tu descendencia. No dice con tus descendencias, como diría Gálatas, como dice tus simientes. No dice tus simientes, como dice Gálatas, sino dice con tus simientes, refiriéndose a Cristo, dice Gálatas. Bueno, acá también dice con tu descendencia, no dice con tus descendencias, Salomón y todo eso, si no sabemos quién sería que iba a venir. Sabemos, ¿no?, que habla de Cristo. Ahora tenemos que entender, para entender estas clases de pacto, siempre lo mismo. Había cumplimientos temporales de esa época, pero también promesas que se iban a cumplir con Cristo, los tipos y los antitipos. Así que eso es bueno tenerlo en cuenta cuando estamos tratando de entender estos pactos. Entonces vamos a ver un poco las marcas, las distinciones, las características de este pacto. Después esto, aunque ustedes no lo crean, esto es muy básico y muy fácil. Más adelante tengo que profundizar en otras cosas más difíciles. Esto es algo básico, podríamos decir. Dentro de un rato, media hora, algo así, ya voy a profundizar un poco en cosas más difíciles. Pero las marcas, vamos a decir, del pacto, era, vamos a decir, a diferencia del otro, vamos a decir que se acuerda del pacto mosaico, hace esto y vivirá con el pueblo. Bueno, este no es. Esta era más con el rey. Era un pacto con el cabeza federal que era el rey. A ver cómo se lo puedo explicar. Después yo voy a explicar esto, que es conocido como, vamos a decir, como la condición del pacto. Era condicional e incondicional. Pero antes de llegar a eso, el pacto era con la nación. Perdón, no era con la nación, era con el rey. ¿Por qué con el rey Daniel? Porque si el rey cumplía estas condiciones, las bendiciones le iban a llegar al pueblo. No era con el pueblo, pacto, era con el rey. El rey sería como el cabeza federal. Yo se lo voy a adelantar para que no se compliquen. Miren, era con, vamos a decir, acá con el rey ese de ahí, pero en sí se estaba apuntando a Cristo. Cristo tenía que cumplir esto, ¿sí? Aunque había reyes y hubo reyes, ninguno de ellos cumplió eso. Iba a venir uno del linaje de David, como que nacía de María, que María venía de David y José también venía de David, y el Señor Jesucristo tenía el derecho a reclamar el trono de David, del linaje de David. Vamos a ver que Cristo venía, si ustedes leen el linaje Mateo, todo eso van a ver que venía de la descendencia de David. Entonces, él iba a nacer de ahí y estaba apuntando a él, ¿no? Entonces es importante entender todas estas marcas, características, distinciones de este pacto. Era con la tribu, vamos a decir, no con todas las tribus, sino era con una tribu. ¿Cuál era la tribu de Judá? El rey de Judá. Acuérdense, ustedes leen un poco de la monarquía de Israel y todo eso, se van a dar cuenta que se dividen las tribus, y a pesar de la infidelidad y todo eso, ¿cuál era la que Dios mantenía casi siempre ahí? La tribu de Judá estaba ahí. ¿Por qué? Porque había una promesa que iba a venir, de que era Cristo. Entonces es importante, porque ustedes ven, después los hijos de David se dividen y todo eso que hay, se van de un lado para el sur, el norte, las tribus empiezan a adorar en lugares altos. Si han leído un poco su Biblia en el Antiguo Testamento, ven que hay todo ese desorden, esa rebeldía. Entonces era importante mantener esta tribu. Dios iba a cumplir su palabra por amor a David, no por la gente, porque ellos desobedecían. ¿Por qué? Porque era importante, porque la bendición tenía que venir. Si se destruía esa tribu, no iba a venir, Dios iba a guardar, tenía que guardar como en el pacto noético. Si destruía toda la gente, no iba a venir el Señor, no había gente. Entonces, Dios, y esa era la promesa, vamos a decir, que se acuerdan que Jacob, creo que en el capítulo 49, versículo 10, que dice al principio, le hizo a Judá, que no iba, vamos a decir, a faltar
el trono ahí, no me acuerdo cuál era la palabra, a ver si me acuerdo que tengo anotado acá, en 49 versículo 10, ¿no? El cetro, a Judá, era así. Y entonces es importante de acordar, de tener en cuenta esto. Vamos a seguir avanzando un poco más. Entonces Dios por eso preserva, y esa es la razón por la que preservó a Judá, a pesar de todos los reyes malos y que hubieron ahí. Entonces, es de donde vendría, vamos a decir, el Mesías prometido. Ahora voy a profundizar un poco en esto, en el pacto davídico. ¿Se acuerdan cuando di el pacto abrámico, que dije había algo condicional e incondicional? Bueno, lo mismo sucede con esto, un pacto incondicional. ¿Cómo es eso? Bueno, si ustedes han leído su Biblia en 2 Samuel, creo que es 7, versículo 14, que dije que iba a hablar un poco, o sea, me gustaría que lo lean todo en la semana, pero yo voy a hablar un poquito sobre el versículo 14. Dice: yo le seré a él padre y él me será mi hijo, y si él hiciere el mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijos de hombres. De hijos de hombre. Por supuesto sabemos a quién está hablando esta promesa. Al Señor Jesucristo, ¿no? En Él iban a ser llevados sus azotes, vamos a decir, iba a cargar, aunque Él hizo lo recto y Él hizo justicia y Él cumplió todo lo que tenía que cumplir acá. ¿Qué sucede? Él cargó el azote, pero ¿por qué? Él no hizo ningún mal. ¿Cómo es posible? Lo que sucede es que Él representó a su pueblo y toda la carga cayó sobre Él. ¿Se puede llegar a entender? La cruz, podríamos decir, era ese paso a la gloria que tenía que hacer Cristo. No había reinado sin cruz. Y tenía que haber muerte y resurrección. ¿Se puede entender? Él es el que cumplió, Cristo murió, resucitó, y Él es nuestra Pascua. Y hablando un poco de eso, Cristo tenía que cumplir eso. Y vemos en el día de hoy, perdón que me desvío un poco, ¿no? Pero vemos en el día de hoy muchas veces que gente no entiende esto. Y yo no lo digo con ánimo por ahí de ofender, ni de atacar, ni nada. Siempre digo, trato de decirlo tranquilo. Quizá muchos no han entendido que Cristo no es el huevito de Pascua o el conejito de Pascua. Debemos entender, y un poco este pacto habla un poco de eso, de lo que Cristo ha hecho. Cristo murió, Cristo resucitó por nosotros, y Cristo es nuestra Pascua. Cristo no representa, vamos a decir, algo simbólico de algo que hacen hoy. Se pueden llegar a comer esas cosas y disfrutar si se quiere, pero sin darle el nombre, vamos a decir, de lo que Cristo hizo por nosotros, que es el Cordero que quita el pecado del mundo. Sí, en el caso de eso, yo no estoy diciendo nada, porque por ahí digo algo y siempre alguno me va a decir, me dijo esto, para eso tienen que hacer lista para lo que me critican. Pero no sería un conejito, lo sumo sería un cordero, si quieren hacerlo, pero no es un... Entonces es importante entender estas cosas. Y yo no sé si a veces por ahí no se entiende o por ahí es la ignorancia de las personas, ¿no? Todos somos ignorantes, nacemos ignorantes, pero una vez que aprendemos estas cosas es bueno dejar atrás y desechar esas cosas, ¿no? Bueno, dicho esto, voy a seguir avanzando un poco sobre lo que estábamos hablando. La promesa a David era una promesa incondicional. Esto es importante que lo entiendan. ¿Cómo es esto? Bueno, fíjese que Dios le dijo a David, en la semana lea todo el capítulo 7, pero él le dijo que iba a levantar a uno de su linaje. Dios dice en el versículo número 12, dice, cuando tus días sean cumplidos, o sea, a David, o sea, te vas a morir, porque ¿qué significa día cumplido? Usted que no crea, se puede estar curando, lavando las manos y todo lo que quiera, las precauciones que son buenas que las tomamos. Por supuesto yo las hago, no salgo de casa, estoy acá, pero mis días están cumplidos. No hay. ¿Qué pasa? Mis días están cumplidos. Yo tomo precauciones, me sujeto, todo, pero la Biblia dice como David, están cumplidos tus días. Entonces, cuando tus días se cumplan, ¿qué dice? Dice David, dice, yo levantaré después de ti a uno, escuche, de tu linaje, no de muchos, uno, el cual procederá de tus entrañas, afirmaré su reino, y él edificará
casa a mi nombre y yo firmaré para siempre el trono de su reino. Y ahí está el 14. Yo diría del 12 al 14 basta, como más o menos para que entiendan. Si quieren leerlo todo, está bien. Pero del 12 al 14 con eso estaría bien. Entonces, a uno, no a muchos de tu linaje. Entonces Dios dice la promesa incondicional, ¿cuál es? ¿Quién lo iba a hacer? ¿David? ¿Quién lo iba a hacer? El Señor lo iba a hacer. El Señor, el Padre, iba a levantar a uno, o sea, a Cristo. Voy a levantar a uno de tu linaje, de tus entrañas. ¿A quién le sacó cuerda eso? ¿Te acuerdas a Adán cuando le dijo eso? Que Dios va a venir de tu simiente. Yo, dice el Señor. Ahí está, incondicional. Yo lo voy a hacer. Yo voy a levantar, yo voy a hacer, y Él va a hacer que me levante y me edifique el templo. Bueno, acá vemos las realidades, vamos a decir que se cumplieron, vamos a decir física también, pero hay espirituales, ¿sí? El templo se levantó, claro, si ustedes conocen su Biblia, saben que se levantó, después se lo destruyeron, se volvió a levantar, y una vez, otra vez, y después bueno, en la época de Jesucristo también. Se vuelve, no es la tercera vez, pero como que lo vuelven a reedificar de nuevo cuando entra Cristo. Eso era lo material, podríamos decir, que tenía. Ahora esto tenía un cumplimiento, podríamos decir, doble. Sabemos que lo voy a hablar dentro de un rato, del reinado de Cristo. Esto era, vamos a decir, lo que levanta Salomón, después eso, pero no es esto, lo que yo lo explico siempre. Lo que no quiero que se te cae el cartel, pero no es esto, ni es este cuarto donde estamos nosotros acá. Esto no es el templo, esto no es la iglesia. Yo lo digo hasta el cansancio. Lamentablemente, yo incluso muchas, miren, yo no la quiero mentir, pero he visto pasar a veces gente de abajo mirando así, esto es la iglesia. Como, ¿creen que este cuadrado, así, es la iglesia? ¿Creen que esto es el templo, de verdad? Y si esto está grande o chico, si ellos entran acá y ven dos sillas que hay ahí, y ven que está así nomás, no está sin pintar, usted ve el cuadro nada más que parece lindo, alrededor está la pared así sin pintar, sin evocar, y salen disparando. ¿Por qué? Porque son como Saúl, buscan algo así grande, levantado, fuerte, eso es lo que buscan. No entiende que en otro rato vamos a ver que el templo de verdad es Cristo y es más, le va a decir, usted y yo somos el templo, nosotros somos templos vivientes. Eso quedó atrás, fue demolido, piedra por piedra, no existe más. Yo entiendo las buenas intenciones de buenos ministros muy buenos, que yo me inclino ante las canas de ellos, sus buenas intenciones. Fuera de la iglesia no puede hacer esto, vengan a la iglesia acá, que usted en su iglesia no predica internet, no va a ser beneficiado, usted nunca. Ahora miren, lo están predicando por internet. ¿Hace cuánto acabo esto? 10 años. Porque no hay iglesia. Ahora que yo tendría que decir, entonces las prédicas que no sirven, las que están haciendo, los mismos que yo escuché de sana doctrina, de la misma que yo, están por internet. Entonces, no se recibe el Espíritu Santo, tiene que venir. Yo entiendo que de verdad, pero no es así. Hoy se puede comprobar, Dios cerró las iglesias, porque estas cosas no suceden vamos a decir, porque el enemigo está haciendo de la suya. Dios está, en Apocalipsis ustedes ven que dice que abrió, tiró las plagas y todo eso. Entonces están sucediendo las cosas porque Dios quiere. Ahora, ¿qué pasa? Y si nos tenemos que quedar así, o como el mártir de la catatumba allá abajo, ¿qué sucede? Amados, usted y yo somos la iglesia, somos el templo. Eso no significa que tenemos que ser desobedientes y si tiene una iglesia local se tiene que congregar ahí. Pero no puede decir, como decía en esa época que yo escuchaba, si una iglesia así, hágase 5 kilómetros, 10 kilómetros, y vaya. Hay gente que no puede de verdad hacer esas cosas. No es que no quieren, a veces no pueden. Y tienen que hacer, yo siempre, ¿cuántos tenemos esa aula ahí? 2014, 6 años. Hay gente que no se puede congregar. Y yo digo, no pueden recibir los beneficios de la disciplina, la Santa Cena, el bautismo, mientras están ahí como un lugar de progreso de peregrino, que están ahí en el refugio hasta cuando Dios los coloque en un lugar. Pero no es el templo ese lugar, no es el templo este lugar que está acá. Vamos a ver que Cristo cumplió, no va a ser más en Jerusalén, no es más en Samaria. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y este pacto davídico fue cumplido. Entonces a veces cuando están mucho con que esto vamos a construir, aquello vamos a construir allá para decir, no es así. Usted es templo viviente, usted es la piedra. Y esto es importante que lo entendamos desde ahora,
porque son cosas que Cristo ya cumplió y David las entendía así. Cuando él recibe esa promesa, vamos a ver que Cristo, David entendió en el Salmo 110, versículo 1, a mí no me da tiempo de ahí, pero David entendió esto que yo le estoy diciendo a usted. Que no era algo material, que el hijo que le prometió a él que vendría sería su Señor. Acuérdese, yo no me acuerdo de una parte, yo lo tengo anotado, pero yo me confío en que usted sabe su Biblia, o que la escuchó algún día. Yo me baso en eso. No me puedo venir, yo vamos a este texto porque no termino más. Yo confío en que usted entiende el Salmo 110 que el Señor le dice que se sentara ahí a Costa y que reinara hasta cuando pusiera a sus enemigos bajo sus pies. Yo entiendo que usted le dice, cuando dice, ¿quién cree que es el Hijo del Hombre? Le dice, lo prueban, y le dice, David. Y entonces el Señor le dice, ¿y entonces por qué David le dijo, Señor a mi Señor? Y nadie supo qué preguntar y nadie más le preguntó nada más. Entonces yo creo que esas cosas más o menos las saben, pero David entendió esto, por eso que dijo el Señor a mi Señor. Entonces él sabía, fíjense, a ver si voy a tratar de asumir que no lo entiende lo que estoy hablando, pero cuando David escribe el Salmo 110, dijo el Señor a mí, ¿lo conocen o no? Vamos a hacer una cosa, lo voy a buscar porque ¿vieron cómo? ¿De qué está hablando Willy? El Salmo 110, 10. Salmo 110, 10. Gracias a Dios que tiene la letra grande esto. ¿Sí? Bueno, dice así. El Señor da dominio al rey. Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sion la vara de tu poder, dominará en medio de tus enemigos, tu pueblo te ofrecerá voluntariamente. Pero dijo el Señor a mi Señor. ¿Cómo es eso? El Señor a mi Señor. ¿Y quién lo está escribiendo esto? Bueno, lo está escribiendo David. Entonces David, o entendiéndolo o guiado por el Espíritu Santo, quedó asentado que él entendía de que dijo el Señor a mi Señor. ¿Qué entendía? Que el que iba a estar sentado en el trono de David, ¿quién sería? El Señor. Entonces él entendía que de ahí, de alguna forma, o lo entendía, o lo escribió, que el que iba a venir tenía la naturaleza de un hombre, o era un hijo de hombre, pero a la misma vez era el Señor, porque ese nombre no se le daba a cualquiera. Entonces él entendió eso. El que iba a estar ahí iba a ser el Señor, pero a la misma vez iba a tener cuerpo de hombre. Entonces él entendió al escribir eso. En Primera de Reyes, 2, versículos 3 y 4, voy a ir ahí. Primera de Reyes. Y esta vez no lo anoté, así que tengan paciencia. Primera de Reyes 2. Sí, lejos. Acá, versículos 3 y 4. Bueno, en el contexto es así. Acuérdense, Dios le está dando unos momentos, los mandatos a David. David se está por morir y ¿qué hace? Le está dando unas instrucciones a quién? A Salomón, ¿se acuerdan? Llegaron los días que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos de la tierra, esfuérzate y sé hombre. Y acá viene, el 3 y 4. Guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y te confirme el Señor la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda alma, jamás, dice, faltará de ti varón en el trono de Israel. Entonces, David, escucha, había entendido de alguna forma que era el Señor el que iba a venir, pero a la misma vez entendió que eso era condicional, tenía que cumplir eso. Es así. No me quiero desviar porque digo cosas que puedo decir, dijo esto.
Pero es como cuando usted no entiende algo y de alguna forma por fe lo va obedeciendo en la Biblia. Él entendía eso y le da esas instrucciones cuando ya está en el lecho de muerte. Sé fiel, ¿por qué? Porque Dios dio esta promesa me la dio a mí. Ahí está lo ven en 2 Samuel 7, cuando Dios ya le da esa promesa. Entonces tenía el rey buscar la voluntad de Dios, eso es. ¿Por qué? Porque de esa forma iban a recibir la bendición del Señor. Ahora si se apartara el rey, hiciera lo suyo, tuviera muchos caballos, muchas mujeres, y todas esas cosas signos de poder, vamos a decir, cuando usted ve entrar al Señor Jesucristo, usted no viene a entrar montado en un caballo blanco y con todas las cosas, ¿cómo entrar en un burrito? Algo humilde. Entonces, ustedes vieron que Salomón no hace eso, ¿no? Yo no me acuerdo, yo creo que por ahí lo tengo anotado, pero creo que es en el capítulo, Primera de Reyes, capítulo 11, me parece que ahí, donde ustedes saben que Salomón se desvía, tiene 1000 mujeres, un montón de cosas, ahí, entonces no sigue, vamos a decirlo, lo que su padre le da. Ustedes ven más adelante, si siguen estudiando, como el pueblo se queja de opresión cuando muere Salomón. ¿Se acuerda que el hijo le dice, mi padre hizo eso, pero yo lo iba a castigar peor que con aguijón? Entonces, pero en el contexto usted se da cuenta, fíjese que el pueblo se quejaba, parece, de las cosas, de los impuestos, cosas que le sacaban. Entonces no reinó bien cumpliendo eso. Entonces era un pacto condicional. Ya vimos que Dios iba a traer ese, pero también era un pacto condicional. Podríamos decir como el de Abraham, dicotómico, tenía esa parte. Y esa es la parte que voy a entrar ahora. Tenía bendiciones para cumplir. Había como el pacto abrámico, había ciertas bendiciones, pero en el pacto mosaico vemos que el pueblo tenía que cumplir eso. Bueno, acá lo mismo. El pacto ya no es con el pueblo, sino con el rey. Si el rey hace lo recto, iba a recibir el pueblo las bendiciones de eso. Vemos que no pasó así porque fueron en cautiverio y todas esas cosas, ¿no? Ustedes conocen. Ahora dependía, vamos a decir, Israel dependía de este rey, ¿no? Es como, a ver cómo lo puedo entender, si me entiende. Es como que si el presidente nuestro o el presidente de otro lado hace las cosas bien, administra bien, invierte bien, no nos mete en deuda externa y cosas así, va y viene el pueblo, ¿no? No. Si no nos deja con una deuda tremenda, no, el pueblo pasa. Bueno, se puede entender más o menos, porque no lo había inventado, se me ocurrió ahora. Pero dependía de eso, de cómo reinara, cómo se dice acá, cómo gobernara, se dice acá en Argentina, ¿no? Bueno, cómo gobernara el presidente. ¿Lo hace bien? Todos contentos, más o menos. Lo hace mal, algunos son beneficiados, otros pasan hambre. Bueno, así es más o menos, para que puedan entender. Espero que les sirva la ilustración. Entonces dependía del rey, o sea, de lo que hiciera, y bueno, de esa obediencia que tenía si se iba de acuerdo a la Biblia, ¿no? En el Salmo 132, versículo 11, vemos que dice así, que en verdad juró el Señor a David, no se retratará de ello y de tu descendencia. Pondré sobre tu trono, en el versículo 12, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio, yo le enseñaré a sus hijos, también se sentarán sobre tu trono para siempre. Entonces, si tus hijos guardaren mi pacto, ¿qué ven ahí? El principio de obra, como el pacto mosaico. ¿Se acuerdan del pacto mosaico? Bueno, el Salmo 132 nos muestra lo mismo. Juró el Señor a David. ¿Qué cosa? Que no se iba a retratar, de que iba a traer una de ahí. La condición pone, bueno, si tus hijos guardan mi pacto, mi testimonio, entonces, ¿qué iba a hacer? También se van a sentar en un trono para siempre. ¿Por qué? La palabra para siempre es importante, porque muchos de ellos se sentaron, pero no reinaron para siempre. Eso es lo que sucede. Entonces debemos entender eso. Vemos, vamos a decir ahí, lo mismo que ese principio de obra que vemos de alguna forma, aunque no aparece ahí, vemos eso. Tienen que hacer esas obras. Ellos tienen que cumplir, tienen que obedecer. El pacto de gracia no hace eso. ¿Por qué no lo hace? Porque si Dios quiere el domingo que viene vamos a ver pacto, vamos a decir el nuevo pacto, vamos a ver que ya la condición ya fue cumplido por Cristo. Ahora debemos creer en eso. Puede ser creer también, pero viene del Señor, que viene en el paquete, Dios nos da, vamos a decir eso. Entonces, ahí está la gracia, la bendición que el rey, que vamos a ver hoy, que gana esos beneficios, usted lo adquirió, no es cuando tomó una decisión por Cristo, no es eso. Por eso yo no creo en ese evangelio, no sé si decir evangelio, esas cosas que dicen que aceptás a Jesús. ¿A dónde? ¿Cómo vos vas a tomar? No es así.
Recién estaba viendo cuál es la nueva película del Progreso Peregrino, ¿no? Que estuvimos viendo ahí, la nueva que salió. Y cuando está golpeando, ¿qué está haciendo él? Y abre la puerta ahí y le dice, ¿qué le dice? Él le dice, por favor, ábreme. Y si hace así, dice, dijiste la palabra clave, algo así, le dice, no, el gordito. Él nos golpeó, siempre decía lo mismo. Cuando hace años di una serie de eso, el Progreso Peregrino en Prédica, en el otro canal que me hackearon. Lo mismo, él no le estaba diciendo, tomo esta decisión, estaba golpeando, golpea. Quizá, viste, te venga en la peregrina lo mismo. Misericordia, creo que golpea. Quizá alguien te va a abrir. Vemos ahí la humildad golpeando las puertas del castillo del rey. El rey te va a mandar a alguien. Pero no es que el rey anda con una pobre cruz ahí esperando a alguien que lo acepte en su corazón. Eso no es evangelio, amado. Acá vemos el rey de reyes está reinando con poder y con gloria, con toda majestad. No es que yo le voy a aceptar que él venga a reinar en mi corazón. No se confunda, no entra por un evangelio que es falso. Todo lo contrario, tampoco podemos estar criticando a esas personas, porque la mayoría salimos ahí. ¿Qué tenía que hacerle? Ir y predicarle, como siempre digo, no, yo le digo, eso no es el evangelio. Es muy posible que no recibiste el verdadero evangelio. Trato de hablarle del verdadero evangelio, del verdadero rey. Que no se le da una oportunidad al rey. No es así, uno clama. ¿Cómo le va a dar la oportunidad si estás vestido con trapo de inmundicia? Entonces tenemos que entender que ellos tenían que hacer esas obras, o sea, de alguna forma cumplir la ley. Pero para estos reyes que estaban reinando, vamos a decir, en Israel. Acuérdense, muchos de los profetas, hay muchos de los profetas, yo voy a nombrar uno solo. ¿Se acuerdan de Jeremías? Yo no lo voy a nombrar, pero en Jeremías capítulo 22, versículo 1-9, él va y va a hablarle, darle esta profecía a estos reyes que estaban reinando Judá en Israel ahí, y él tenía, vamos a decir, ¿qué tenían que hacer estos reyes cuando él le va a hablar a Jeremías? Bueno, él le dice que tenían que reinar con justicia a ellos. Ellos tenían que obrar, no ejercer opresión con los pobres. Tenían que hacer al oprimido, librar. No tenían que robar, crearse riquezas para ellos, caballos, al extranjero, a la viuda, al huérfano, todas esas personas. Tenían que hacer eso, tenían que obedecer eso. ¿Por qué? Porque si no, esa casa o Israel iba a quedar desierto. O sea, Dios le dijo eso, lo manda a Jeremías para que esté profetizando eso. Si no lo hacen, ¿qué va a pasar? Dice Dios. Bueno, yo voy a utilizar ¿qué? Voy a mandar ejércitos de otros lados para que ustedes los ataquen, los opriman y ustedes van a quedar desiertos por no haber obedecido a mi palabra, le dice el rey, ¿no? Y eso es lo que dice. Ahora, si a ustedes se les ocurre decirme a mí, ¿por qué hizo eso el Señor con nosotros? Si nosotros somos la tribu de Judá, ¿por qué caramba ellos? ¿Qué les responderá? Dijo Jeremías en Jeremías capítulo 22, versículo 9. Y el Señor dijo eso. Cuando ellos pregunten, se les responderá esto. Jeremías 22, 9. Y les responderá, porque dejaron el pacto del Señor tu Dios y adoraron a otros dioses ajenos y les sirvieron. Entonces ven la condición, es un pacto condicional también. Tenía que cumplir el rey. ¿No es? ¿Sabe por qué lo digo? Mire, no lo voy a decir muy seguido porque alguno me va a subtitular de disco rayado ya. Pero lo voy a decir para que aquellos que no han escuchado están escuchando por primera vez. Y como hablé el domingo pasado, esto lo voy a tratar de decir una sola vez para no aburrirlo, porque ya el domingo pasado lo dije como 50 veces, pero esto no es el pacto, vamos a decir, una nueva administración del pacto de gracia. No es como el Paido Bautista, que dice, es una nueva administración del pacto de gracia. No, ¿sabes por qué? Porque otra vez podemos ver el principio del pacto de obra acá. Haz esto, tienen que hacer esto. No está la gracia. Bueno, aunque vemos destello de la gracia en los sacrificios y todas esas cosas, incluso los pactos que estamos haciendo, y que Dios desde el principio, cuando ya viene y desciende y hace pacto y todas las cosas, ya vemos la gracia ahí, pero no es el pacto de gracia. Eso lo hace Cristo. Entonces vemos eso. ¿Por qué? Porque acá podemos ver esto. Entonces lo digo ya.
bueno, ya es que iba a ser una sola vez. No es la nueva administración del Pacto de Gracia, ¿está? Voy a tratar de no decirlo más para no aburrirlo, porque el tema no es eso, fue el tema del otro domingo. Entonces es importante que entiendan eso. Ahora, ¿hubo reyes que hicieron eso? No, si ustedes conocen sus Biblias, van a saber que muchos se desviaron. ¿Quién fue el primero que se desvió? En Primera de Reyes, creo que 11, versículos 1 y 8. Yo no sé si lo tengo a mano. ¿Ustedes se acuerdan? El primero en caer y desviarse. ¿Cómo? Un hijo de David, que le iba a levantar templo. Salomón, ¿no? Sí. Ese, Salomón. Salomón fue, dice, pero el rey Salomón amó, escuche, Primera de Reyes capítulo 11. David antes de morir, ¿qué le dice? Guárdate bien, hijo, a las cosas del Señor. Fíjese que usted, si usted hace estas cosas, hijo, va a reinar bien, Dios va a bendecir al pueblo, ¿sí? Eso le dijo. Ahora, ¿qué pasó en Primera de Reyes capítulo 11, versículo 1 en adelante? ¿Qué dice? Pero el rey Salomón amó además a la hija del faraón, no una, para que pueda tener una cristiana, una del mundo, la hija del faraón, y escuche, y a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sion, a las de Setea, y así sigue diciendo, gente de las cuales el Señor había dicho, a los de hijos de Israel no llegaréis a ellas, y ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras de sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. No tuvo una, se ve. Y cuando Salomón ya era viejo, esa mujer inclinó su corazón tras dioses ajenos. Y ustedes conocen, se fue, siguió a Astoré, diosa de los Sidonios, a Milcom, ídolo de abominable de la moneda. Hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, no siguió cumplidamente al Señor, como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto al que quemó, ídolo, encima levantaba altares. ¿Y qué hizo el Señor? Dice el versículo 9, si ustedes lo han leído, si quieren leerlo, se enojó, se enfureció el Señor. Entonces vemos que ya desde David en adelante ya el Señor, tranquilamente el Señor que podía haber dicho, bueno, hasta acá ya está. A pesar de su misericordia siguieron reinando otros reyes más. Si ustedes ven la monarquía, o han leído su Biblia, van a ver que hubo tantos reyes buenos como reyes malos. Vamos a decir como presidentes, cosas que hicieron algunos lo bueno, el otro lo malo. Usted en su vida, yo tengo 48. En mi vida he visto presidentes buenos, presidentes más o menos y así, pero puedo decir que, malos, sí, también, sí, pero todos puestos por Dios, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Ninguno de ellos sabemos que reina, vamos a decir, justamente, solamente un rey que va a reinar y está reinando justamente. Nosotros no tenemos la puesta en la mirada acá. Ninguno de nosotros, nuestros ministros, nosotros o un hermano o algo, usted no lo va a ver con pancarta manifestando frente al Estado. No hacemos eso nosotros. Yo por lo menos no hago eso. Cuando veamos nuestra materia de eclesiología vamos a hacer un poco de eso. ¿Por qué? Se fueron puestos por Dios. Entonces, ¿qué sucede? Vemos que estas gentes se desviaron, empezando por Salomón. Después ustedes tienen algunos reyes que vieron, que fueron algunos que buscaron, vamos a decir, la reforma. No me acuerdo si era Josías, no me acuerdo el nombre de ellos. Pero habían algunos, creo que fue como, no me acuerdo si fue Josías que buscó la reforma, era un hombre piadoso, aunque no me acuerdo si era el nombre de que buscaba la reforma, encontraba el libro del Señor de la ley, pero nunca hubo una transformación, una regeneración, vamos a decir, interna por el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque vos podés decirle a alguien una instrucción interna, externa, pero eso solamente lo hace Dios internamente. Porque acuérdense, cuando él muere, el pueblo vuelve a la misma. Así que no pasó nada. ¿Cuántas personas, vamos a decir hermanos, pero personas que parecían que eran cristianos, predicaban, cantaban, y no solo que cayeron, porque muchos pecamos nosotros, Dios nos levanta, nos restaura y empezamos de nuevo. Pero hay personas que ustedes lo vieron ahí y se desviaron. Y nunca más volvieron. O sea, entonces la reforma que quiso hacer este rey fue momentánea y el pueblo volvió a la suya de nuevo.
Josías, tienen a Asa, tienen a Ezequías, Josafat, mucho de eso, y así tienen reyes malos como Manasés. ¿Se acuerdan que este rey, Dios se había enojado, había pasado sus propios hijos por el fuego, aunque usted no lo crea? Entonces estos reyes gobernaron mal, y así tuvieron muchísimos reyes que pasaron. Hay uno que no me lo acuerdo, después si lo leo lo encuentro acá, vamos a decir, bueno, ellos fueron en exilio, pero hay uno que el último que reinó, que no me acuerdo cuál era de ellos de verdad, pero sé que incluso a sus hijos hasta le sacan los ojos, ¿viste? Aunque él se arrepiente lo mismo, lo último, por no obedecer al Señor. Entonces, creo que, a ver cómo es, no me acuerdo bien el nombre, porque yo lo tenía anotado por ahí. Pero yo anoté algunos nomás, para que puedan tener la idea de que ninguno de ellos pudo ser fiel al pacto este. Y así seguimos avanzando por el pacto, vamos a decir, de David. Y vemos que ninguno de ellos, vamos a decir, pudo cumplir lo que, vamos a decir, este principio, o sea, del pacto de... Si yo lo digo de obra, por ahí lo malinterpreta, pero tiene eso, ellos tenían que cumplir. ¿Qué cosa? La ley que yo tenía ahí. Ustedes ven en 2 de Samuel, van a encontrar que tiene la ley ahí, que tiene que leerla, estudiarla y ponerla por obra. Entonces, nosotros no hacemos eso para tener una bendición. Cristo lo hizo el rey. Porque este rey es un tipo, nada que vamos adelante, vamos a ver que Cristo cumplió eso. Nosotros recibimos ya lo que Cristo... Nosotros somos el pueblo de Dios, para que puedan entender ahora. Bueno, ellos eran el pueblo de Dios como si fuera Cristo, el tipo, pero ninguno de ellos podía cumplir. Y el pueblo iba a recibir a mí, bueno, Cristo, nuestro rey, ahora cumplió todo esto. Y usted recibe las bendiciones, aunque usted no entiende, dice, ¿qué bendiciones? Si apenas tengo lo mismo, llego a fin de mes, tengo esa cosa, porque tiene la mirada en las cosas terrenales. Ese es el problema. Las bendiciones son espirituales. Entonces es importante entender que Cristo es el que iba a cumplir, Jesucristo, como se dice, es el hijo de David que cumplió este pacto. Cristo es el rey, como se dice, prometido, que ellos estaban esperando. Y ustedes cuando ven un poco de este pacto, David dijo, acuérdense cuando Israel, ¿se acuerdan cuando vimos la serie de Juan? Que yo estaba hablando que estaban esperando un rey que iba a venir, ¿se acuerdan? Y ellos que esperaban, un rey que iba a gobernar, que lo iba a librar del cautiverio, porque iba a hacer eso el rey. Ellos tenían la mirada en qué? En un rey político, un rey que iba a liberar, que iba a sacar la esclavitud. Y el rey este que llega no es el que esperaba, el rey que iba a venir a libertar ¿qué? Los cautivos, dar vista a los ciegos. ¿Quién era? ¿Un rey que iba a estar ungido por aceite como David? Como lo puso Samuel, le tiró aceite. No, ¿qué era este rey? El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. El ungimiento venía por el medio del Espíritu Santo, un rey que ellos no podían ver, porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Y él había llegado, arrepentido porque el reino de Dios se ha acercado. Solamente los entendidos del pueblo de Israel, quiero que entienda esto. Había una descendencia natural, como hablamos en el pacto abrámico, y espiritual. Los de que venían según la carne esperaban un rey así, pero los que venían, como ustedes ven ahí que había una profeta, que era al principio de Mateo, y van al templo, se levanta un viejito que estaba esperando y dice, he visto la llegada del rey que nos va a liberar. Habían otros que estaban esperando, sabían que él era el rey que iba a venir. ¿Sí se puede entender? Entonces se estaba esperando este rey que iba a venir. No todos podían entender, vamos a decir, esto. En Lucas capítulo 18, versículo 35 al 43, fíjese, yo voy a tratar de ir, pero vamos a hacer una cosa bien. Y para que puedan entender. Ay, mire, le voy a decir algo. Sí, me voy a ir, ¿sabe por qué? Porque este rey no se puede ver con los ojos los ojos naturales. Y fíjese, había, ¿usted conoce la historia del cieguito? En Lucas 18, versículo 35 al 43. Dice así.
Aconteció que acercándose Jesús a Jericó y un ciego, no podía verlo. Un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba preguntó, ¿qué era aquello que pasaba? Y preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban adelante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho, pero él dice, clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios y todo el pueblo, cuando vio que aquello dio alabanza a Dios. Amados, este hombre, fíjese, por la misericordia de Dios, no tenía los ojos naturales, no necesitó ver grandes templos, grandes pantallas, grandes asientos, y nada, escuchó el nombre. ¿Quién es este que viene? ¿Quién es que está? Porque él no lo veía. ¿Qué estaba esperando él? Él escuchó a alguien que venía hablando, él escuchó la voz. ¿Y quién es este? Fíjese, él entendió, y entiende el sermón que estamos hablando hoy, iba a venir un hijo de David, ciego, postrado ahí. Alguna vez habrá escuchado, pero un judío, que algún día iba a venir alguien que iba a dar libertad a los cautivos, iba a liberar a los ciegos vistas. Quizás él, podríamos decir que sí estaba clamando de alguna forma la vista natural, porque cuando vemos los milagros de Dios sucedieron milagros de verdad, pero tenían también un cumplimiento cuando Él resucitaba a personas, no es que resucitaba a personas y nada más ya está. También eso apuntaba a la resurrección espiritual. Cuando usted es resucitado y tiene vida nueva, usted no dice, ¿cómo que necesita nacer de nuevo? ¿Cómo es eso? Bueno, usted se levanta en el sentido espiritual, Dios lo levanta, dice, levántate. Y aunque usted no cree, estaba muerto en delito y pecado. Esta persona estaba ciega, quizá estaba pidiendo una sanación de verdad, pero Dios le da eso también, pero le da la vida, la vista espiritual para que siguiera. Este hombre sabía que iba a venir alguien, y tuvo misericordia. Amado, eso es un tiempo de gracia. Cristo vino ya. Cristo está reinando, no es que Cristo va a venir como dicen dispensacionalistas, en un futuro, y que Cristo está reinando que vamos a ver en un rato. Y hoy usted, aunque usted no lo entienda, y espero que el Espíritu Santo le hable, usted está ciego. Hoy es un tiempo de gracia para que usted clame al Hijo de David que está sentado en el trono de la gracia y diga, ten misericordia de mí, dame vista. No entiendo lo que dice este hombre, pero sé que estoy mal, soy un hombre pecador, he quebrantado la ley de Dios. Usted puede hacer todo lo mejor que quiera, pero si usted pudiera ver al Señor con sus ojos, pudiera entender su condición, y eso solamente lo puede hacer si usted escucha el Evangelio. Usted entiende el Evangelio y escucha el Evangelio, podría entender su condición pecaminosa, pero hoy puede clamar, y él, fíjese que no va a seguir adelante. Fíjese que este hombre tampoco dice, yo te llevo hace años clamando. ¿Usted cree que este hombre se cayó? Cállate, le dijeron. Él siguió clamando más fuerte todavía. Ten misericordia de mí, por favor. No se cayó. Quizá usted vaya esté orando, líbreme, Señor, sálveme. Y en un momento Dios le va a salvar. Y usted va a seguir clamando durante su vida. ¿Por qué? Por pecados. Porque todavía quedan cosas, pecados. Señor, ten misericordia. Y parece como que el Señor no responde. Pero seguimos clamando. Yo no sé usted, pero yo clamo. Ninguno de ustedes es perfecto. Se enoja, tiene celo, tiene ira, es impaciente. Todas las cosas son pecados. No vive para Dios todo el día, pierde su tiempo con vanidades del mundo. Son pecados. Y nadie lo acusa, solo para que nosotros nos miremos como yo me miro, podemos decir, sí, no hago. Gloria a Dios que el rey sí lo cumplió a eso. Entonces,
Es importante. Este hombre, clamó al Hijo de David, y él sabía que estaba, y Cristo mismo dijo eso, que cuando estaba predicando en Lucas 4:18, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dice. Entonces, ¿cómo es ungido? Cuando Samuel lo unge a David así, le tira el aceite para ungirlo como rey, él está diciendo esto se ha cumplido, como estaba ahí en Lucas, ¿se acuerdan? Las promesas han llegado, yo estoy ungido. ¿Qué es ungido? Ungido por la fe del Espíritu Santo. ¿Se puede entender? ¿Sí? Bueno, entonces es importante cuando hablamos de ungido. En el hebreo es ungido. En el Nuevo Testamento, aunque si no lo sabe, la palabra ungido se diría el Cristo. Eso es el Cristo. Es el Cristo, por eso Jesucristo es Jesús el ungido, o sea, el ungido. Eso es importante en el Cristo. Él fue el que era el ungido. Entonces, él era el que estaban esperando, el hijo, vamos a decir, que iba a venir. Acuérdense que ya le digo, Salomón, entonces ninguno cumplió eso, se dividen los reinos, y usted tenía que entender un poco de esa monarquía que sucedió ahí. Para ahí. Ahora quiero que entiendan esto, en 2 de Samuel, fíjese que dice, a ver si yo lo puedo encontrar, con tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y acá está, en el versículo 13, 2 de Samuel, versículo 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y eso es lo que verán un poco. Cristo que afirmó el reino, Cristo que le levantó el templo. ¿Usted cree que con todo eso que levanta y que hace, y que tiene 1, 2, 3 pisos, que tiene todas las cosas, está edificando al reino del Señor? No es así. Solamente hubo. Si yo le podría decir mucho, ¿usted cree que con la iglesia que tiene supera el templo que hizo Salomón? Dice que venían de lejos a mirar todo eso. No es así. Muchos creen, tienen la puesta en la mirada en esas cosas. Fue Cristo el que levantó el templo. Ahora vamos a ver eso, lo que hizo Cristo. Cristo era el Señor, Cristo es el que le iba a construir morada a Él, perpetua, por los siglos de los siglos, y es en Cristo donde nosotros estamos todos reunidos. Entonces ese es el Señor Jesucristo que iba a cumplir esto que usted ve en el versículo número 13, que vemos ahí. Jesucristo es el que le construye el templo y le da descanso a los enemigos que no lo entiendan en el sentido espiritual. Y eso es lo que voy a hablar en esta parte, esta segunda parte, esta parte la termina. Vamos a ver que Cristo, esto es un poco del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo lo podemos en el Nuevo Testamento o ahora para nosotros? Bueno, Cristo, quiero que entienda esto, yo por arriba estoy tocando todos estos temas nada más. Está reinando ahora. ¿Por qué decís esto, Daniel? Porque mire, hay un movimiento que no sé cuánto tiene, 200 y pico de años, más lo tiene. Se llama dispensacionalismo. ¿Qué sucede? Ellos hacen no tampoco es una prédica sobre ellos, pero para que puedan entender este sistema de interpretación no es así, pactual como nosotros. ¿Cómo entienden? Bueno, creen que la promesa fue a Israel dada, que el domingo que viene, si yo quiero hablar un poco de eso, a Israel solamente y son para ella. Y la iglesia es como un paréntesis de que ahora está el tiempo de la iglesia, hacen una división entre la iglesia y Israel. Son dos cosas diferentes. Cristo cuando venga, ahora está en el cielo, ya está reinando, pero no acá. Cuando Cristo venga a reinar, va a ir a Jerusalén, se va a sentar en el trono de David durante 1000 años, él van a estar así, ahí en el trono, allá durante 1000 años, Cristo reinando en el trono de David ahí, y todas las naciones vamos a tener que ir ahí hasta allá. Yo más o menos lo ven así, palabra más, palabra menos, o sea, más o menos así. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió a los cielos, Cristo se sentó a la diestra del Padre Todopoderoso y Cristo está reinando hasta cuando el Padre y la muerte en el último enemigo postrero sea destruido y todos los últimos que faltan de nosotros ingresar en ese momento y suenen las trompetas y mientras en estos momentos se están declinando juicios, vienen plaga, peste y aún así el hombre no se vuelve, aún así el hombre no se arrepiente, no importa si Dios sigue mandando su juicio, la copa de ira se van derramando y va llegando el tiempo y la consumación de todo, pero Cristo sigue reinando ahí y en un momento va a sonar la trompeta y Él va a venir. ¿Qué falta? Bueno, falta juzgar.
Eso lo falta. El juicio final, y está faltando que entren todas las personas. Pero Cristo está reinando. ¿Cuándo creemos nosotros? No en un milenio futuro que va a venir, que se vaya allá, y que se va a sentar, que se va a levantar el templo de nuevo, que se van a hacer los sacrificios de los animalitos. Eso no creemos nosotros. Bueno, este pacto a nosotros nos muestra que esto fue el pacto davídico, por eso le puse yo el título, fue cumplido por Cristo. Y Cristo ya está reinando. Voy a ir a vuelo de pájaro nada más por esto, porque esto es amplio, de verdad es amplio. Yo voy a tocar por arriba nada más. Cuando llega la parte de escatología en el capítulo 32 de nuestra confesión, algún año, no sé si el año que viene, pero voy a tocar un poco de esto. A muchos no les gusta mi posición, pero soy amiga de esta. O sea, creo que Cristo está reinando ya. Y este es el tiempo donde Cristo, el reinado de ahora. Cristo reina ahora está reinando. Ya sé que muchos van a decir, ¿por qué reina? Entonces, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué peste? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Eso son otra pregunta que no la podíamos responder ahora. Si quiere, para que estamos en un yay todavía no. En ese sentido. Pero bueno, voy a empezar. Y rápido lo voy a hacer. Cristo está reinando ahora y no en un futuro. ¿Cómo podemos saber? En Mateo 28, versículo, yo no me acuerdo si creo que lo anoté, creo que es el 18, sí, 18 es. Cuando el Señor le dice que se le había dado toda autoridad. Yo tendría que ir ahora a ver si lo puedo encontrar. Mateo 28, versículo 18. Ya más o menos estoy manejando, ahí lo encontré. Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, toda potestad me es dada en el cielo. No, que en el futuro se te va a dar cuando vengan un milenio. No, toda ahora, toda potestad se me ha dado en el cielo. Él tiene toda la autoridad, Él recibió toda la autoridad. Él es el rey, Él es soberano. Él está reinando en el cielo y en la tierra. Ahora cuando hablamos del reinado, no me da tiempo de hablar cuando hablamos de esto de los pactos, de los reinos, no me da tiempo de explicar. No solamente vamos a estar reinando acá, no es la iglesia, vamos a decir, de alguna forma la iglesia es una manifestación visible, vamos a decir, del reinado de Dios. Pero Dios no solamente reina por la iglesia, sino que podríamos decir que Dios está reinando en todas partes, en todo el mundo, en todo el universo. Pero de la forma, como si usted dice, ¿dónde está reinando? No lo veo. ¿A dónde está? ¿Cuál es? Bueno, la iglesia, cuando es visible, por lo que están, es lo que puede ver. Por eso es importante que usted y yo seamos testimonios de templos vivientes. Porque la gente, mire, te lo digo por experiencia, de experiencia, digo, la gente, esto, la Biblia, no hay, ¿sabe qué hace la gente? A ver cómo te comportás. Quiero ver. Eso es lo que quiere hacer. Entonces nosotros somos el templo viviente. Entonces, ¿cómo pueden ver ellos que hay un Dios vivo? Bueno, es por nosotros. Aunque nosotros no estamos glorificados, de verdad. Nosotros somos el testimonio, los santos del testimonio, o sea que nosotros mostramos que hay un Dios vivo. Entonces es importante entender que Cristo está reinando, Cristo es el que recibe. Acuérdense, yo no voy a ir por todo esto, si quiere lo que lo puede anotar. Pero acuérdense en el Salmo 2, que ahí había una promesa que Dios le dice, pídeme y te daré a las naciones. Bueno, eso no le está. Yo he visto a muchas personas que le dan esa promesa a cualquiera. Pídeme, te daré a las naciones, Dios te va a dar las naciones allá, tenés que ir para allá, no son más colas, como cosas que son para Cristo. Se la toman como si fueran una cajita de promesa, vamos a decir, y la sacan para aplicarlas. Estas promesas son para Cristo. Pídeme, era para Cristo que le iba a dar a él. Cristo, Dios le iba a levantar de la muerte al Señor Jesucristo en Salmos 2, versículos 7 y 8. No voy a ir por cuestiones de tiempo, ¿sí? Pero él iba a ser el primogénito entre los muertos que el Señor lo iba a levantar. Eso es importante que entendamos cuando lo levantó. Dios el Padre lo levanta a su Hijo, entonces de una forma que está complacido. Él cumplió, Él venció la muerte. Entonces Él se levanta, Él es primogénito. Y al hacer eso Él cumple. Después lo vamos a ver, ahora debe tener que apurarme para que veamos que Pedro en su hermenéutica interpreta eso del Antiguo Testamento. Bueno, entonces, ¿qué se gana él? Bueno, él tiene el derecho ahora
de reinar sobre todas las naciones para que a él le... Si quieren pueden dar Dios le había dado esa promesa del reino a él en el Salmo 2, versículos 7 y 8, de reinar sobre todas las naciones. Ahora, ¿cómo es eso? Bueno, él iba a reinar y se basaba, vamos a decir, en esa promesa que Dios le había dado en el pacto, en el Salmo capítulo Salmo 2, ¿no? Él cumple esa promesa. Ahora la promesa ya la vimos nosotros, ya aplicarlo por arriba un poco, porque estoy hablando ahora que Cristo está reinando. Entonces, ¿cuál es la promesa esta que Dios le prometió a su Hijo? Ahora me viene un poco el Antiguo Testamento. Quizás yo he leído alguna vez o haya escuchado a Daniel. Voy a tocarlo por arriba nada más. Daniel, acuérdense, había un rey que se llamaba Nabucodonosor y tiene un sueño. Bueno, nadie lo podía interpretar. ¿Quién lo llaman a Daniel? Yo lo estoy achicando, ¿no? ¿Qué hace? Entonces, acuérdense que muestra un sueño, entonces Daniel lo interpreta después de ir a orar. ¿Cuál es el sueño? Que se iba a levantar, vamos a decir que Dios iba a levantar a alguien que iba a reinar. ¿Se acuerdan de una piedra, de todo eso que tenía? Porque tuvo dos sueños, creo él. Que era un sueño que jamás iba a ser destruido, que él, vamos a decir, iba a desmenuzar a todo, iba a destruir todo ese reino que iba a venir. Y Nabucodonosor vio eso, y Daniel le interpreta eso en Daniel 2.44, que le dice de que Dios le iba a levantar un reino, Dios por medio de ese reinado iba a destruir a todos los enemigos y lo iba a establecer para siempre, eternamente, en Daniel 2.44, si lo quiero poder buscar. Y este reino iba a venir, vamos a decir, ¿cómo iba a ser? Bueno, ustedes si ven el reino va a ser como una roca, y esta roca iba a estar destruyendo progresivamente todos los otros reinos, ¿sí? Lo iba a estar desmenuzando, no iba a quedar ninguno de ellos, Daniel 2.34-35. Bueno, es un poco de Daniel. En el Nuevo Testamento, no lo ve ahí tampoco, pero es en Colosenses 2.14 y 15, acuérdense que dice que Cristo despojó los principados, la potestad, de todos los clavó en la cruz. Cristo venció todas esas potestades, el reino, tanto espirituales que hay, Dios venció. Cristo, ahora ¿cómo es eso? Yo tiro texto nomás acá porque no me da tiempo de ir ahí, pero fueron vencidos. En Mateo 12, versículo 29 y en Lucas 11, versículo 21 al 23, lo digo por arriba nada más. Cristo ata al hombre fuerte. Para poder tomar sus posesiones tiene que ser más fuerte para atarlo. Bueno, vemos que Cristo ata o Satanás. Si ustedes, en esto por eso yo digo, mi posición escatológica quizás no todos van a coincidir con la mía, pero yo creo que en Apocalipsis versículo 1, Apocalipsis 20, versículo 1 a 3 está hablando de lo mismo que Mateo 12, 29, que Satanás es atado. ¿Qué es eso? Bueno, no es que, vamos a decir, no puede hacer más de la suya. Vio el perrito, el Yao, está afuera, está atadito ahí. ¿Por qué? Pues se me va para el costado, se me va para allá. El perrito mío. No lo ato así porque muerda la gente. Tengo miedo que alguno me lo pise y se le quede pegado en la suela del zapato. Entonces lo que sucede es eso. Pero él está atado. ¿Querés decirlo yo ahí? No, igual no se ve la cámara. ¿Acá? ¿Qué frío? Acá estamos. El perro está atado, pero ¿qué sucede? Tiene ciertas limitaciones. ¿Vieron el progreso peregrino en la película hace un rato? En la nueva versión esta que quiere atrás, los leones así, pero y hacía así, y no llegaban. Bueno, está limitado, bueno, lo mismo, Satanás está atado, pero significa que el Señor lo ha vencido. ¿Cuál es el coso? Es para que no engañe, ya no puede engañar a las demás naciones. Antes tenía Israel nada más, ahora todas las naciones pueden venir a congregarse al rey pueden llegar. Antes solamente Israel tenía este beneficio, vamos a decir, pero ahora solamente nosotros que ustedes conocían los pactos y las promesas y todo eso, ahora usted puede participar de eso. Cristo venció todo eso y pueden llegar y venir. Otra vez en Daniel 7, versículos 13 y 14, en Hechos 1, 6 al 11, ahí podemos ver que
lo que ocurrió, o sea, después de la resurrección de Cristo, acuérdense que los apóstoles estaban mirando así, él está ascendiendo, ¿se acuerda que asciende hacia el cielo? ¿Sí? Entonces sucede eso. Daniel también lo ve, Daniel 7, versículo 13 al 14, ve la ascensión del Cristo resucitado, pero Daniel no le llama Cristo resucitado, Daniel utiliza la palabra hijo de hombre, ahí vi como un hijo de hombre, algo así, dice ahí. ¿Qué es esto? Que él subía, vieron, en las nubes hasta el cielo, en Daniel 7, versículo 13. Es lo mismo que donde sucede, ¿dónde lo vio usted? Bueno, en Hechos capítulo 1, versículo 9, donde está ascendiendo y los apóstoles quedan así, dicen, no, que le estoy mirando, dice, este que subió va a ver que va a descender. Bueno, Daniel lo ve así. Ahora cuando Daniel lo ve, en Daniel 7, versículo 13 y 14, él lo ve que hay un anciano de día, que él va y se presenta al anciano de día. Estamos hablando que Cristo murió, resucitó, estamos hablando del pacto davídico, ¿está? ¿Cómo es que él, acuérdense del Salmo 110, cuando él se va a sentar, está en este momento que él está ascendiendo? Él venció la muerte, Cristo resucitó. Entonces, ¿qué sucede? ¿Para qué sucede esto? Bueno, acuérdense, Cristo se va a sentar a la diestra del Padre para reinar. ¿Y qué va a pasar eso? Bueno, que Él va a reinar y empezar a reinar ese reinado que nunca iba a ser destruido en un futuro. Ahora está reinando el Señor. ¿Para qué era? Para que todo, decía la promesa, para que todo tu pueblo se te entregue voluntariamente. Y te sirvan. No sé si han leído, yo estoy subiendo al canal a veces, cuando me da tiempo, estoy subiendo la Guerra Santa. No sé si han leído el libro de John Bushan. Usted ve la Guerra Santa y ve que está el Shaddai, está el Padre, está los diabolianos que fueron vencidos, está la ciudad, creo que la ciudad santa está ahí, están los que están ahí viviendo, y hay una guerra, bueno, pero está el rey, que es el Shaddai, está el Padre ahí, y bueno, y a pesar de eso y todas esas cosas hay conflicto, incluso después con el rey, incluso con los que viven ahí, bueno, pero Cristo está reinando, es así, fíjese, hasta mucha en ese libro también lo ve así. Entonces vimos que, ¿qué sucede? En el pacto de David, que estamos viendo, este reino es eterno. ¿Cuándo se cumple? Cuando Cristo muere, cuando Cristo resucita y Cristo asciende y se sienta a la diestra de los padres, vemos que ese reinado se está cumpliendo. Ahora lo que sucede es que tanto Israel como algunas personas que vemos acá, algunas tendencias, no sé cómo decir, cristianas, interpretaciones, creen que va a ser en un futuro, ¿sí? Que va a venir, y no es así. Aunque ellos muchos creen, dicen, bueno, Cristo está reinando, pero allá, acá no está reinando. Y yo no entiendo por qué, porque para mí estoy consistente con... Usted va y dice en la puerta de ellos, ahí no, nunca más, no aparece iglesia, aparece cosas así como comunidades, no sé qué cosas, o templos, cosas así, dice, Rey de Reyes, Cristo reina. ¿Nunca vio eso? Y pero después usted le está reinando, no, está reinando allá. ¿Y cuándo va a venir a reinar? No tiene que venir a reinar acá, no, allá está reinando. Entonces es importante que entendamos esto. Cristo está reinando, se sentó a la diestra del Padre Todopoderoso en el trono celestial, o lo conocido como es el trono de David, esa promesa que se le hizo a David que se iba a estar sentándose. A mí no me da tiempo de hablar, se lo puedo asegurar, pero yo tendría que ir, porque tengo que ir al libro de Hechos y no me da tiempo de leer todo. Capítulo 2, versículos 29 y 30. Voy a leer un poquito nada más porque no me da tiempo. Yo lo iba a hacer en 2 domingos, pero no. Lo voy a dar lo que más me entre. Pedro, si no me equivoco, está hablando del versículo 29 al 33, dice así. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Viéndolo antes, le habló de la resurrección de Cristo, de que su alma no fue dejada en el Hades, eso creo que está aludiendo al Salmo 16, ni su carne vio corrupción,
a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos vosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido al Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis, y así hablando. Pedro, usando su interpretación hermenéutica, ¿qué está diciendo? Si no entendieron nada que estoy diciendo, se lo voy a explicar con mis palabras. Está diciendo, Pedro en su discurso dice, amado, lo que está sucediendo, ¿sabe qué está pasando acá? No, dice, está pasando esa promesa que le hizo Dios a David, ustedes la están viendo en cumplimiento ahora. Pedro no está diciendo, dentro de miles de años va a venir y se va a sentar a reinar en el trono. No, esta promesa se cumplió, dice Pedro. Yo a veces no entiendo que leen el dispensacionalista, diciendo, está cumplida, ya está, es la promesa que está. ¿Cuáles son? No lo vemos, porque no son para el ojo natural, es para los que tienen ojos espirituales, pueden ver eso. Cristo está reinando y Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual a su pueblo. ¿Acaso ignoráis ustedes que ustedes son el cuerpo y el templo del Señor? Dice Pablo en otra parte. Entonces es importante de entender eso. Ya está reinando. No me da tiempo, lo siento, de profundizar más sobre este discurso que él hace, porque hay más, aunque ustedes no lo crean, para hablar sobre eso. Pero en 2 Samuel 7, 11 a 14, es ahí donde le dice que después de la muerte, cuando sus días sean cumplidos, y duerma con tus padres, que estuvimos leyendo 2 Samuel, uno de tu descendencia, ¿qué iba a ser? Sería levantado por Dios, uno de tu linaje, no decía mucho, sino uno. Y acá Pedro creo que lo está aclarando, está diciendo, esta promesa que se le dio es es el Cristo, que fue exaltado de la muerte. ¿Y quién era el que iba a edificarme casa? Dice, él me edificará casa. ¿Quién es? Es Jesucristo, que es lo que vamos a ver un poco ahora. ¿Cómo lo iba a hacer Cristo a Cristo se iba a levantar, vamos a decir, una iglesia, un ladrillo. No es así. ¿Qué es, vamos a decir, lo que Cristo levanta? Yo edificaré mi iglesia. Cristo va a edificar la iglesia. Él es la piedra, vamos a decir, el ángulo, o sea, en Cristo. Y eso lo vamos a ver un poco. Cristo está reinando, entonces ahora Cristo es el cabeza, el nuevo representante, el cabeza federal nuestro, nosotros, nuestro rey, podríamos decir, en el sentido. Entonces dijo que él iba a levantar una casa, la promesa del pacto de David. Cristo cumple eso. ¿Cómo Cristo cumple esa promesa acá? Que vemos nosotros? Es el pacto que Dios había hecho, aunque vemos que eso tuvo un cumplimiento, no sé, como si terrenal, Salomón y otros, se levanta esos templos, pero Cristo mismo cuando pasa dice, ven esto que está acá, creo que en Mateo 24, dice, esto va a ser destruido, no quedará piedra sobre piedra. En otra parte cuando le preguntan, no me acuerdo si en Juan 2, yo estaba grande, acuérdense, el sermón estoy tocando por arriba nada más, pero me dicen algo así como que destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. En el día en el juicio. Yo lo escuché que dijo esto. ¿Qué entendían ellos como el dispensacionalista? Literal, sólido. No veían las cosas espirituales como muchos ven. ¿Qué templo? Cuando usted me crucifique, yo al tercer día lo voy a levantar en 3 días. ¿Esto sabe lo que tardó en levantarse? Tuvimos que hacer esto y aquello. ¿Qué veían ellos? Como muchos de esta gente nos ven, Cristo diciendo, el templo soy yo. Usted cuando me escucha, yo le voy a levantar al tercer día. ¿Sabe por qué? Porque el mismo escritor de Juan, lo han leído Juan en el capítulo 2, dice, y los discípulos se acordaron de la promesa y esta disciplina que estaba hablando de él. ¿Se acuerdan? Lo busco. Juan capítulo 2, o sea, es cuando, creo que en el versículo 20 y pico, ¿es cuando le dice eso o no? A ver, Jesús purifica el templo, él entra, de acuerdo, se empieza a purificar todo el templo y creo que es en el versículo 19. Respondiendo Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 20 de Juan 2:20. Dijeron luego los judíos, en 46,
años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, escuchen, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y la palabra que Jesús le había dado. ¿Quién es el que iba a construir un templo? ¿De qué templo está hablando? De Él. Él es el templo. Entonces, y Él me construirá templo a mí, dijo el Señor. ¿Quién es? ¿A dónde va a adorar usted? ¿A una imagen, a un yeso? ¿A un Cristo que está colgado ahí? ¿Qué es lo que adora? Llegamos en un tiempo donde ya no está en Jerusalén, ni Samaria, ni siquiera acá. Acá nos reunimos a escuchar la palabra de Dios, pero acá esto no es el templo. Dios no habita en templo por manos de hechos humanas. Usted puede levantarse lo mejor que quiera y puede tener un montón de ahí de gente que son sepulcros blanqueados, de gente que está esqueleto, que están muertos pero no saben. Pero si no tienen vida y no están en el templo verdadero que es Cristo, ni siquiera yo le puedo dar nada de eso que tiene que dar Cristo. Tiene que ir a buscar y golpear en Él. Entonces, ellos no entendían lo que Cristo, y los discípulos de Cristo entendieron ello. Cuando fueron y empezaron a buscar, Cristo decía, yo soy el templo, o sea, el templo viviente, ahora es así. Entonces es importante entender eso. Incluso usted puede tener lo mejor que quiera, pero dice que en la nueva Jerusalén, cuando Cristo el Señor venga, y Él es el templo, Él va a reinar, no va a haber nada, vamos a estar todos siempre en un mismo lugar. Y hoy también es lo mismo. Podemos estar, usted puede estar, le puedo asegurar, sola en un lugar, puede estar en su trabajo, abre su Biblia y en ese momento usted está adorando al Señor. Puede estar en los mejores lugares y no tener al Señor. Usted en cualquier momento que abre su Biblia, se pone a cantar un himno, está adorando al Señor, porque ya no hay esos lugares. Dios no busca eso, Dios busca hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad con un corazón sincero. Cuando usted hace eso, abre su Biblia, entonces mira, se ríe, no entiende la persona lo que está haciendo usted. Y le puedo asegurar, como que le dijeron a Samuel, no te desechan a usted, no se burlan de usted. Ustedes saben a quién están desechando y a quién se están burlando. Cuando usted le está adorando al Señor en espíritu y en verdad, en espíritu y la verdad que es su palabra. Y ellos entendían eso. Voy a tratar de avanzar para ir cerrando ya. O sea, por lo menos esta parte. Porque lo otro creo que me va a quedar afuera y no le voy a poder dar. Pero quiero que entienda esto, porque esto no lo quiero dejar afuera yo. Cristo dijo que no iba a quedar nada de eso. En Mateo 24, que no voy a dar, Dios dijo, el Señor dijo, mire, esto va a quedar desechado, se va a destruir, que mucho no voy a tocar ese terreno. Pero dice, ¿cuándo sucederán estas cosas finales? Cristo está hablando del templo. Esto no va a durar para siempre. Este no es el templo que se le da, de alguna forma no lo dijo él, pero la promesa a Salomón no es así. ¿Cuál es? O sea, él dijo que todo eso se iba a desechar. En Juan, de ahí 2.19 que estuvimos viendo acá, en el versículo creo que era el 19, Juan 2.19, que le dice, respondió Jesús, dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Ve? Él me levantará templo a mí. Entonces, es el Señor el que iba a dar este templo. En Zacarías, a ver si me da tiempo, porque tendría que leerlo. Porque ya casi Zacarías del 6, del 12 al 15. Dice así: coronación simbólica, dice así. Y les hablarás diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, diciendo, he aquí varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Señor. Él edificará el templo del Señor, y Él llevará gloria, y Él se sentará y dominará sobre su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Alén, y Tobías, y a Jedaías, y a En, y al hijo de Sofonía, como memoria en el templo del Señor. Y los que están, escuche, los que están lejos,
vendrán y ayudarán a edificar el templo del Señor. Y conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyere obediente la voz del Señor. En muchas partes, creo que en Romanos 15 y otras partes y muchos textos, ¿qué dice? ¿Que eran solamente para ellos la promesa? ¿O dice que iban a venir de muchas partes? ¿Entienden o no? Cristo es el templo. Cristo está levantando su iglesia. ¿Cómo lo hace? Sí, muy bien. Cada uno que Él salva, cada uno que Él escoge, un ladrillo. ¿Cómo? ¿Un ladrillo? Sí. Algunos valemos por dos. No, en sí. Cada uno es un ladrillo que el Señor va edificando. Acuérdense en Mateo 16, 18, aunque los romanistas dicen de que allá, que la iglesia que está allá en Roma y eso, ¿se acuerdan? ¿Cómo creen ellos? ¿Sí? Hay falsos evangelios, otros que dicen, vamos a decir, el mismo romanista cree que la iglesia ahí no es así, él es el vicario, el que está ahí sentado. No es así. No voy a perder tiempo con eso, ¿está? Vamos a ir a lo que tengo que hablar. Mateo 16, 18. Sobre esta piedra edificaré, dice, mi iglesia. ¿Qué es la piedra que va a edificar mi iglesia? Cuando Pedro, en Mateo versículo 16, versículo 18, creo que él le pregunta, ¿quién es el Cristo? ¿No? Algo así le dice, 16, versículo 18, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron uno, Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y él sigue hablando. ¿Sobre qué es la piedra? ¿Sobre Pedro, que significa roca, o qué? No voy a entrar en detalle porque no tengo tiempo de hablar de esto, pero está hablando sobre la confesión que Pedro hizo. ¿Qué confesión? Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa confesión, vean acá, ¿cómo es que usted ingresa al reino de los cielos? Dígame. ¿Cuáles son las llaves que tiene algunos? ¿Cuál es la llave del reino cuando usted está predicando? ¿Cómo ingresa? Cuando usted con su boca confiesa. Sobre eso, ¿qué confiesa? ¿Confieso que qué? Que Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del reino, el Hijo de Dios. Cuando usted confiesa, es decir, con tu boca confiesa, pero no es una oración que usted confiesa así, yo soy salvo, como le hacen repetir por ahí. No, cuando sinceramente entiende el Evangelio, entiende que está muerto en delito de pecado, que es un pecador, que está totalmente muerto en delito de pecado, usted confiesa que es el Rey, clama, le pide, por favor, ten misericordia, le pisa a golpear, déjame entrar en tu reino. Confiesa, reconoce que sobre esa confesión que hace usted, o sea, al reconocerse, mire mis trapos de inmundicia, usted confiesa, sí soy pecador, ¿qué más confiesa? Que usted no fuera salvación fuera de usted, que usted es el rey, usted es el enviado, ¿qué es usted? ¿Qué soy yo? Yo soy como ese que estaba parado y dijo, ¿quién es el que pasa ahí? Es el hijo de... Ten misericordia de mí. Usted confiesa que Él es el Hijo, Él es el enviado, Él es el Rey, y fuera de Él no hay salvación, no. Hay dos caminos nada más, o el infierno o el cielo. Y sobre lo que usted confiese, es lo que Dios dice en el día del juicio, todo lo que salga de nuestra boca, vamos a rendir por Dios. Su confesión en ese día va a ser tomada en cuenta lo que usted reconoció. Entonces es importante, primera de Pedro 2, 4 al 10, a ver si me da tiempo de hablar, porque me va a quedar muchas cosas afuera.
no importa, que me queda afuera porque lo demás era muy así de catedrático lo que tenía que dar. Prefiero terminarlo con esto. Primera de Pedro 2, versículos 4 y 5. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedra viva, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a todos por medio de Jesucristo, por los cuales también contiene la Escritura. Aquí pongo el principal, piedra del ángulo escogida, todo aquel que creyere en él será venga, y así sigue hablando. Nosotros somos ese templo. ¿Qué había en el templo? También había sacerdotes. ¿Quién es? Usted es un sacerdote. Yo soy un sacerdote. ¿Qué dice el Romano 12? ¿Qué sacrificio? ¿Mata animalitos usted ahora? No, ¿qué hace? Hace sacrificios vivos al Señor. Y estamos continuamente. ¿Cuántos sacrificios? Yo no sé cuántos hace usted, pero yo por día tengo que hacer muchos. Tengo que matar continuamente, pero para que para hacer algo, obras no. No es así. Usted se ha leído alguna vez Romano. Yo estoy hablando pensando que muchos de ustedes entienden lo que estoy diciendo. Creo que es en Romanos 12, ¿lo han leído alguna vez? Creo que cuando dimos Romanos. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no conforme a este siglo, sino transformado. Y ahí ven los sacrificios. Usted va en 1 Corintios, versículo 6, capítulo 6, versículos 18 y 19, dice: ¿acaso ignoráis que ustedes son el templo del Espíritu Santo? ¿Quién es? Bueno, ¿a dónde está? ¿A dónde vengo? ¿Esto? Aunque usted no lo crea, de verdad, usted y yo somos el templo. Cuando Él vino a morar, Él está habitando. Seríamos como iglesias vivientes caminando. Vamos caminando. En 1 Corintios 6, versículos 19 al 20 está ahí. Pero en Hechos 15, versículo 15 al 18, dice algo así. Y con esto concuerdan. Acuérdense que había muchos problemas. La iglesia se estaba queriendo formar, así antes estaban muchas luchas. Los judíos, los gentiles, lo aceptamos, guardan la ley, no guardan la ley. ¿Qué hacemos? Se tiene que circuncidar. Es como se estaba formando todo. Y en eso, en ese concilio, sucede lo que estoy por leer ahora. Y escuche esto, es importante. Hechos 15, versículos 15 al 18. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, y ahí yo anoté que es, yo me atreví a anotarlo para no estar buscándolo, pero él está citando a Amós 9, versículos 11 y 12. Las palabras de los profetas, como esto está escrito, escuche, dice así: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Acuérdense que se había caído, que está caído, y repararé su ruina y los volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que da a conocer todo esto de los tiempos antiguos. No era un templo físico, es en Cristo donde todas las naciones vienen a buscarlo a Él. Todo aquel que invoca su nombre ahora será salvo. No hay salvación fuera de Él, no hay nada. Él es solamente el templo donde usted puede tener refugio. Está como el progreso peregrino en la ciudad de la destrucción. Lo único que usted puede hacer es correr y huir de allá, de la ciudad de la destrucción, y correr a Él. No hay. Es solamente en el reino de Él donde usted puede ser libre de lo que se está avecinando. Y es importante, usted podría no estar de acuerdo con las interpretaciones que estoy dando yo, y menos con la que voy a dar ahora, que ni siquiera voy a entrar, solamente le voy a tratar por arriba. Pero en Ezequiel capítulo 40, del versículo 1 al 48, si usted alguna vez lo ha leído, se va a dar cuenta que el profeta está hablando de un templo, ahí se ha tomado las medidas, todo, y muchas ni siquiera concuerdan con esa medida, están construyendo todavía allá, pero el profeta en sí no está hablando, vamos a decir, de un templo nuevo. Ese templo que habla el profeta, incluso los sacrificios, que no me acuerdo qué versículo, pero es del 40, versículo 1 al versículo 8, dice que se harían, vamos a decir, habla, creo que, si no me acuerdo de los sacrificios,
yo no me acuerdo bien, pero no concuerda, vamos a decir, con un templo que se está haciendo, porque ni siquiera la medida, como si se hicieron maqueta, eso. ¿De qué estaría hablando ahí? ¿De qué estaría hablando? Porque si usted quiere hablar de ese templo, yo no me quiero meter el tiempo porque esto es largo. Yo tengo un pequeño libro gordo de eso. Pero es así. Habla sacrificio de expiación en ese templo. ¿Quién hizo sacrificio de expiación en el templo? Cristo. Ahora si se van a hacer sacrificios en el nuevo templo, me voy a poner un rato para hacerlo pensar, se van a hacer sacrificios en este nuevo templo que se está construyendo, o ya se construyó, no sé. ¿Qué es el sacrificio que dice Ezequiel que tiene que hacer? De expiación. ¿Eso qué es? Por los... ¿Y para qué va a Cristo a sentarse ahí? Dígame si se van a seguir haciendo sacrificios. Con el libro de Hebreo dice que Él hizo un sacrificio una vez y para siempre. Y con eso ya está, cumplió todo. Ezequiel habla de alguien, o sea, de un templo. ¿Quién es el templo? Cristo. ¿Quién hizo el sacrificio? ¿Quién es el Cordero? Bueno, el profeta está hablando en un lenguaje para que las personas que están ahí puedan entender. Porque los profetas que hablaban en esa época, vamos a decir, Dios le ha hablado de una forma para que pudieran entender ellos. Ellos no le hablado de otra cosa, ellos no lo iban a entender. Entonces la revelación progresiva es así. Está hablando de Cristo, esos sacrificios que aparecen en ese templo de expiación. Cristo hizo eso, Él es el templo. Él es donde ese templo que se quiere hablar, que sale el agua de ahí de vida. Yo soy el agua, ese templo que sale y que venga y que beba de mí. Y así podemos ir hablando de ese templo también. Entonces es importante que habla de Cristo. Él es el que iba a levantarle la casa o el templo. Todo eso. Entonces apuntaba a Cristo. Y es importante que podamos entender estos principios que aparecen, estos textos que aparecen en la Biblia. En Juan 4, versículo 20 al versículo 24, dice así. Hablando con la samaritana, no sé si se acuerdan, Jesucristo. Dice así la mujer, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Si se acuerdan, se habían dividido y todo eso. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoráis dice, lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Él dice, ella reconoce, fíjese, y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías o el ungido. ¿Te acuerdas que esperaban el hijo de David? Dice, llamado el Cristo, el ungido. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Cuando Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Quién soy yo? Hasta ahí la palabra. Yo soy el Mesías. Yo soy el ungido. Yo soy esa promesa, el hijo de David que estaban esperando. Ha llegado el reino de Dios prometido. Amado, el Señor está reinando. Aunque usted no lo pueda entender, ¿sabe por qué peca? ¿Por qué están las aflicciones? Porque estamos en un ya y todavía no. Cristo está reinando. Usted mire, yo esta semana estaba viendo una foto mía muy vieja. Y vi un hombre que estaba dentro de este lugar que yo llamo templo, que es el cuerpo. Y le miraba la cara así, estaba así como contento haciendo algo. Y yo el que habito acá adentro, la nueva naturaleza, como ese ser habitaba dentro de este templo. Que el Señor vino un día y santificó y purificó. Y aunque no soy lo que tengo que ser, porque no soy, de aquellos que me conocen hace años,
puede levantar su dedo y si quiere puede levantar la piedra que quiere y tirármela. Pero puedo decirle que Dios sigue haciendo eso y sigue, como cuando entró en el templo, santificando y purificando. Y ha hecho esa obra el Señor y el Rey. Y creo que lo sigue haciendo con ustedes. Si ustedes pueden mirar hacia atrás, ver alguna foto, cómo se vestía, cómo decía las cosas, es porque ese Rey ha empezado ya, está gobernando en su vida. Y algún día Él va a descender. Dice primera, creo que de Corintios 15, si no me equivoco, que el Señor está reinando. Yo no me acuerdo si es el versículo 15, creo 25, dice, porque es preciso que Él reine hasta que sea puesto sus enemigos debajo de sus pies. Eso estamos hablando de Salmo 110. ¿Qué está diciendo Pablo? Porque es preciso que en un futuro Él va a reinar. 1 Corintios 15, 25. ¿Cuándo es preciso que Él, tiempo presente, que Él reine? Está hablando, Pablo está diciendo en 1 Corintios, Él reine, ahora. ¿Qué falta, Daniel? ¿Por qué no está? Aunque Él venció la muerte, falta ese enemigo posterior venir a vencer, y falta que todavía entren todos los que están, pero ella está reinando. Y nosotros de alguna forma estamos sentados en los lugares celestiales, estamos en ese ya. Entonces ya estamos en los tiempos finales. Bueno, desde que Juan dijo, hijito mío, ya estamos en los postreros tiempos. Desde que el Señor empezó ya. Empezó a reinar y ya empezó todo. En esa época por las cosas que suceden ahora. Ya empezó. Entonces, hoy es un tiempo de gracia. Si usted está fuera del reino de Dios, es un tiempo para que acuda, que golpee la puerta para poder entrar. Mire, me quedó mucho. Yo por el tiempo que tengo ahí, ya no tengo más. Pero mire, todo esto que tengo acá, me quedó todo afuera. La continuidad, la descontinuidad, todo eso me quedó ahí. Pero ¿sabe qué era? Era mucho escrito, vamos a decir, información de este pacto. Así que vamos a orar y vamos a terminar porque creo que con lo que he dicho está bien para poner el punto final. Amado Padre, Señor, nos inclinamos ante el trono de usted. Le agradecemos, Señor, porque hemos entendido, Señor, que las promesas, Señor, que se le dieron a David, Señor, de que iba a venir uno de sus linajes, Señor, que era el Señor Jesucristo, Señor, se ha cumplido. El Señor cumplió eso, el Señor murió, el Señor resucitó y el Señor ascendió. Y una vez que Él ascendió, se sentó a la diestra de usted, Señor, y Él está reinando. A veces, Señor, nosotros como somos el pueblo de usted, clamamos y a veces en los momentos de prueba, yo no sé si todo, pero hablo por mí. A veces decimos, ¿cómo, Señor, todavía sucede esto y aquello? Y a veces, Señor, dudamos porque todavía estamos en esa tensión, ese ya, y ese todavía no, Señor. Pero por fe sabemos, Señor, que usted está veniendo. Estamos esperando, Señor, la segunda venida, para que usted va a venir, Señor, a traer juicio, Señor, a todas las naciones. Va a destruir el enemigo postrero que es la muerte que usted le ha vencido, Señor. Y si no es así, algún día pasaremos por las aguas, pero no tenemos miedo porque usted nos ha dado una promesa. Y usted nos dijo, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y entonces confiamos en que va a venir o que nosotros moriremos y iremos ahí. Yo tengo fe, no en lo que soy, sí en lo que usted ha hecho en la promesa. Y por eso, Señor, le estamos muy agradecidos. Le pedimos, Señor, que nos esté preparando para el domingo que viene, que vamos a hablar del nuevo pacto. Señor, le agradecemos como siempre decimos. Amén. Amén.